Yo no sabía que esa jovencita, Azucena, había sido recomendada por don Noel. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Que por ser recomendada de don Noel no puede ser una mentirosa? Dime la verdad, Aimee. ¿Hay algo de cierto en lo que dijo tu hermana? Claro que no, mamá. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Pero sí conoces a ese hombre, ¿verdad? A Juan del Diablo. Sí, lo he visto 1 o 2 veces por la playa, pero de eso lo que dijo Mónica, pero ni que estuviera loca. No entiendo por qué se escapó. ¿Entonces no ha vuelto con usted? No. Pero creo saber dónde está. ¿Quién eres tú? Manuel, No, espera. No te voy a acusar, no te apures. Dime, ¿sabes lo que pasó? sí. Vinieron por ellos los soldados. ¿Por quiénes? Por Tuerto, por Serafín y por otros. ¿Ya había una jovencita con ellos? Sí. Sí. Sí es cierto que mandé a prenderlos por ladrones y contrabandistas. Pero cuando los traían para acá se fugaron los desgraciados. Pero no se apure, los vamos a agarrar. ¿Y la muchacha? No le digo que se pelaron todos. Malditos. Desgraciados. Perros. Seguro que es venganza de Espíndola. Ya debe de saber lo de Juan. Puede que sí. ¿Te duele la pierna? Es que me pusieron un patadón de mula. No vamos a quedarnos mucho tiempo. El licenciado nos va a sacar. Siempre y cuando sepa que estamos aquí. ¿Y Azucena? ¿La habrán sacado? ¿Y dónde están? En una de las celdas de aquí abajo. A ese metiche del licenciado Mancera les dije que se fugaron, pero no sé si me creyó. Entonces, es mejor esperar un tiempecito antes de venderlos. Pues hasta que las cosas se enfríen. ¿Y la chamaca? Aquí está. Nada más que me tienes que pagar un buen dinero por ella. Pues déjame verla. A ver, pásate. Para eso vine. Órale. Pero siquiera para estar seguro de que vale la pena. Esto nada más. Ah, caray. Está muy bien la chamaca. Mañana mismo me la llevo. ¿Cómo? ¿No ha comido nada? Dice Sor Teresa que todos los días ha retirado la comida intacta. Qué barbaridad. Vamos a verla. No es extraño que en clausura las religiosas hagan ayuno completo. ¿Sin pedir permiso? No, bueno, eso no. Y ella menos que nadie debió hacerlo. No está muy fuerte, hace poco estuvo muy enferma. ¡Virgen Santísima! ¡Qué barbaridad! Sor Teresa, rápido, tráigame las sales y un cordial. Ay, está más fría que una muerta. Hay que devolverla a su casa. La vida de religiosa no es para ella. ¿Lo dice por el desmayo? No, lo digo por todo. Son tantas cosas que yo no sé dónde vamos a ponerlas. ¡Lupe! Los roperos de Campo Real son muy amplios, les cabe todo. ¡Ay! ¡Ya llegaron! Llévate los paquetes a mi cuarto, Lupe, por favor. Sí, niña. ¡Ay, cuántas cosas! Ha sido más que generoso, Andrés. Espléndido. ¿No quieren pasar y sentarse?
Te lo agradezco, pero ya quiero llegar a la hacienda hoy mismo. Bueno, siquiera tómense un refresco. No, de verdad. Mejor seguimos nuestro camino. Hasta luego, Catalina. Gracias por todo, prima. Hasta pronto, linda. Y por la demás ropa no te apures. Quedaron de mandarla directamente a Campo Real. Muchas gracias, tía. Han sido unos días maravillosos, Andrés. Te voy a extrañar mucho. Yo también. Vámonos, Andrés. Hasta pronto, mi amor. Adiós, tía. Nos vemos, hijo, y gracias por todo. Que tengan buen viaje. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ay, estoy feliz, mamita. Ay, qué trajes, qué sombreros, qué sedas, qué mantillas, todo. Ay, ay, hija, que me da vueltas la cabeza. Ay, qué ropa tan bonita. Ay, Lupe, no sabes las preciosidades que me ha comprado mi novio. Todavía hay mucha ropa que van a mandar después, ¿verdad? Qué bueno, niña. ¿Todo bien, Lupe? ¿Algún recado? ¿Nadie nos ha buscado? No. Ay, sí. Sí, le mandaron un recado a las monjitas. Que en cuanto volviera usted se fuera por la niña Mónica. ¿Pero por qué? Está enferma. No, que ya se va a devolver para la casa. ¿Pero hizo algo indebido? No, no es eso. Lo que sucede es que Fray Domingo juzgó que el alma de Mónica no es para el convento, sino para el mundo. Ay, no sabe qué alivio, reverenda madre. Yo nunca estuve de acuerdo con ese empecinamiento en tomar el velo. Bueno, no es que yo tenga algo en contra de la vida religiosa, al contrario. Entiendo. No todas tenemos la dicha de sentir el llamado del Señor. Pero dígame, ¿cómo está? ¿Cómo ha tomado este rechazo? Triste, deprimida, pero se le pasará. Hija. ¿Cómo estás, mamá? Ya le expliqué a tu madre el motivo por el que nos dejas. De todos modos, espero que nos visites como antes. Sí, reverenda madre. Bueno, me despido hasta pronto, doña Catalina. Hasta luego y muchas gracias. Adiós, Mónica. Que nuestro Señor te cuide y te ampare siempre. Gracias. No estés triste, mi amor. No, mamá. No estoy triste. ¿Nos vamos? Sí. Sí. Ay, Jesús, ni cuenta me di. ¿Acaba usted de llegar? Sí. ¿Pero por qué tan pronto? Yo creí que se iba a dilatar más en el viaje. Por la cara que tiene, me imagino que no trae buenas noticias. Ni buenas ni malas. En Santo Domingo nadie sabe nada de Juan, ni de él, ni de Segundo, ni siquiera del barco. No hay ningún registro de que el Satán haya atracado en algún puerto de la isla. ¿Y entonces? No sé ni qué pensar. ¿A poco se desaparecieron todos? Igual que Pedro, el Tuerto y los demás. Aquí tampoco se ha vuelto a saber nada de ellos, y menos de Azucena. Mira, este es un viejo juego inglés. Se llama cricket. ¿Cricket? Ajá. Es muy sencillo y divertido. Coges el bastón así y le pegas a la pelota. Que por supuesto tiene que pasar por los arillos. Sí, me imagino. ¿Quieres probar? ¿Tú, Andrés? No, tú, mi amor. Bueno, A ver. tomas una mano abajo de la otra. ¿Así? Sí. Liguero swing y
Eso. ¡Qué bárbaro, qué estilo! No te Patrón, acaba de llegar la nueva remesa de presos. Vamos a verlos. ¿Y el juego? Primero las obligaciones. Practica mientras, princesa. No. El sol tuvo un bebé con la luna. Y el bebé salió tan bonito, que el jaguar estaba muy celoso. Y quería arrebatarle a su bebito a la luna, a escondidas del sol. O sea, tramposo. Qué cambio, ¿verdad? Sí, Está lindísima. tengo que cumplir con lo que le ofrecí. ¿Qué cosa? Arreglar la escuela para los hijos de los peones. Me parece que la estás consintiendo mucho. Es que me remuerde la conciencia por lo que hice. De pronto descubre una choza. La luna descubre una choza y en una olla de barro. Estos son los nuevos, patrón. ¿De dónde vienen estos? Los trajeron de San Pedro. Para que veas lo que te consigo. Hombres sanos, fuertes, que te van a rendir cada uno más que 5 peones tuyos. Yo a este lo conozco. Y a este también. En la cantina cuando vi a Juan. Bueno, mételos al galerón. Y que mañana empiecen a trabajar. Está bueno. Mañana es tu boda. ¿Cierto? Y es día de fiesta para todos. No vas a tomar mucho, porque luego vas a empezar a decir. Ustedes síganme. Es una hermosura. Bueno, es que todo el brocado fue traído de Francia. Te vas a ver lindísima, hija. Sí, ¿verdad? Bueno, apúrense que ya vamos a cenar. Sí, prima. Y este es para ti, Mónica. ¿Para mí? Vas a ser madrina de Lazo, ¿no? Ni modo que parezcas una de las criadas. Aimé, Muchas gracias, mamá. Está muy bonito. no se tarde, niñas. Al fin mañana me caso. Y lo que más gusto me da es que tendrás que volver a San Pedro. Dejaré de verte la cara. Lo mismo digo yo. Vaya. Hasta que coincidimos en algo.
caramba! ¡Ya voy! ¿Está don Noel? ¿Ya volvió usted? Sí. Ya volví. ¿El licenciado no está? Sí, pero está enfermo. ¿En su cama? No, en la cocina. Pero tiene los pies metidos en agua caliente y no puede venir. Espérame aquí. ¿A dónde cree que va? No puede pasar, le digo que está enfermo. ¿Qué pasa? ¿Quién demonios? No pasa nada. Juan. Don Noel. ¿Qué pasó con Pedro y el tuerto? ¿Has vuelto? Dijeron que estabas preso en Santo Domingo. ¿Yo? Sí, hasta fui a buscarte. Yo nunca estuve preso. También dijeron que te habían dado 10 años de cárcel. Pues no, lo inventaron. Tal vez fue porque tuve un problema con un guardacostas de la isla, pero ni siquiera atraqué allá. Me fui a la Martinica y a Barbados. Qué gusto, Juan. Qué gusto, no sabes lo preocupado que estuve. Acabo de enterarme que Pedro y el tuerto fueron aprehendidos y que nadie ha vuelto a saber de ellos. Y es cierto. Y también desapareció Azucena. ¿Azucena? ¡Mónica! No sabes cómo los busqué. Pregunté por todos lados, pero nada. La única esperanza que me queda es que sea verdad lo que me dijo el capitán Espíndola, que se fugaron. ¿Y tú, Juan? ¿Por qué tardaste tanto? Tuvimos problemas. Nos agarró una tormenta y sufrimos una avería. De ahí en fuera me fue bastante bien. Tengo el dinero suficiente para retirarme. Me doy cuenta. Buena ropa, camisas finas. Te pareces tanto a tu padre. Por favor, no me recuerde esas cosas en este momento. Necesito encontrar a mi gente. Bueno, yo supongo que deben estar escondidos en alguna parte, ¿no? Y tal vez ahora que se corra la voz de que regresaste, pues den señales de vida, ¿no? Seguro que Azucena estaba con ellos. Bueno, por lo menos cuando los arrestaron, sí, estaba en la cantina. Aún no he ido a la casa. Del muelle me vine directamente para acá. Siento tanto que al volver triunfador y rico, te hayas encontrado con noticias tan desagradables. Los voy a encontrar. Vivos o muertos. Y el responsable me las va a pagar. Ah, ya están listos los papeles para que adoptes legalmente mi apellido. Solo falta tu firma. Gracias. Muchas gracias. Mañana vengo a firmar. ¿Siempre sí te vas a casar o cambiaste de parecer? Por supuesto que me voy a casar. Para eso hice el viaje. Para que mi mujer tenga todo lo que se merece.
Me alegro, ya es tiempo de que sientes cabeza. Gracias por todo. Hasta mañana. Sí, hijo, hasta mañana. ¿Y por qué no le decimos que somos gente de Juan del Diablo? ¿Y crees que con eso nos van a soltar? No, pero siquiera que nos quiten los grilletes. Yo ya no aguanto, la pierna me duele rete harto. Yo creo que lo que deberíamos de hacer es ponernos listos y buscar la manera de escapar. ¡Ey! No se me aborracen que para todos hay. Hasta ustedes van a festejar la boda del patrón. Pollo, barbacoa y muchas tortillas. ¿Y qué? ¿Ustedes no tienen hambre? ¿Cómo está el asunto aquí? ¿Los patrones son buenos o malos? Pues ni buenos ni malos, nomás patrones. Es que nosotros nunca hemos tenido patrones. Ah, pues ahora van a aprender. Don Andrés no es tan malo. El que es bien maldito es el tal Bautista, el capataz. Órale. Está sabroso. Órale. ¿Es hijo de alguno de ustedes? No, pero como si lo fuera. ¿Nos van a quitar los grilletes para trabajar? Los de arriba sí. Es que el chamaco está malo de una pierna. No, pues ni modo. Aquí los señores no se fijan en las cuitas de una. Bueno, algunos sí. La niña Mónica es re buena gente. A lo mejor si ve al chamaco, pues que haga algo. A mí me salvó de que el maldito Bautista me matara a palos. ¿Quién es la niña Mónica? ¿Parienta de don Andrés? Es hermana de la señorita Aimé. Carlos Andrés Francisco Alcázar y Valle. ¿Quieres a la aquí presente Fernanda María Carlota Aimé de Altamira, de la Casa de los Condes de Aranda, por legítima esposa? Sí, sí quiero. ¿Y tú, Fernanda María Carlota Aimé de Altamira, de la Casa de los Condes de Aranda, aceptas a Carlos Andrés Francisco Alcázar y Valle como tu legítimo esposo? Sí, acepto. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, no lo separe el hombre. Amén. Ya está hecho, Señor. Se ha cumplido tu voluntad. A lo mejor no es ella. Pues es que Aimé es un hombre muy raro. Yo no conozco ninguna otra que se llame así, más que la novia del capitán. ¿Y te conoce? Oh, rete bien. Si a cada rato iba para la casa de Juan. Todavía unos días antes de que nos agarraran fue a preguntar por él. ¿Y le dijo usted que el capitán estaba preso? Sí. ¿Y? Pues como que le dolió, ¿no? Pues la pena se le quitó bien prontito. Ya se está casando con otro, ¿no? Híjole. Así que la nueva patrona es una de las viejas de Juan. Me imagino la cara que pondrá su marido, el Catrín ese, cuando se entere. ¿A poco se lo vas a decir? No, yo no. Esas cosas tarde o temprano se saben. Hoy es la noche de bodas y por más tarugo que sea, pues, se tiene que dar cuenta de que hubo otro antes. Yo creo que es mejor que ni sepa que somos gente de Juan. ¿Por qué? Si ella le dice que fue Juan el que le comió el mandado, pues, se va a desquitar con nosotros. Yo a ese desgraciado de Espíndola no le creo nada. ¿Qué tal si no es cierto que se fugaron y los tiene ahí pudriéndose en un calabozo? ¿No crees que sería bueno ir a ver? Ya lo había pensado. Vamos mañana.
Hasta estoy dispuesto a ofrecerle dinero al infeliz. Ojalá de veras se hayan escapado. ¿Y dónde pueden estar? No sé. La que más me preocupa es Azucena. ¿No habrá vuelto con la porteña? Ahí trabajaba cuando la conociste, ¿no? No creo. Algún cliente la habría visto y se sabría. De todos modos, al rato me doy una vuelta por allá. Bueno, yo también tengo que salir. ¿Vas a ver a la señorita Aimé? Sí. ¿Está bien? Nos vemos mañana entonces. Te busco en tu casa. De acuerdo.